es endocarditis, las infecciones asociadas a catéter intravenoso, que es lo que vamos a ver hoy, y el próximo día que veremos la sepsis. Yo creo que son enfermedades muy interesantes, muy frecuentes y muy importantes, muy graves. Tienen muchísima relación con lo que hemos estado hablando del huésped microbio y los antibióticos. Y bueno, yo creo que son enfermedades y digamos un tema que es muy bonito. Ir estudiando al día, siempre os lo digo. A mí me gusta dar clase, me gusta más darlo en directo y poder interactuar con vosotros sobre la marcha, pero si hay alguna cosa de todos que quiero haceros llegar el mensaje, es que esta asignatura es una asignatura muy larga, que tiene muchísimos detalles y que luego, pues si no vas estudiando al día, al final acabas confundiéndolo todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues os recomiendo eso, que veáis estudiando, porque además es interesantísimo. Y una de las enfermedades más interesantes, pues es la endocarditis. La endocarditis, como ya sabéis, pues es la infección de una válvula o de un dispositivo endovascular. Es decir, que la infección la tenemos en el mismísimo torrente sanguíneo, nada menos. Entonces, claro, pues eso tiene unas peculiaridades de diagnóstico, de tratamiento y de presentación que son muy importantes y es lo que vamos a repasar. Entonces aquí pues tendremos que repasar el concepto, comprender la fisiopatología, el enfoque diagnóstico y sobre todo cuándo sospecharlo y luego ver las opciones de tratamiento, indicaciones de cirugía y profilaxis, ¿no? Este es el programa que vamos a seguir. Es una enfermedad de una presentación muy variada, ¿no? Tenemos, fijaros, aquí vienen varios casos que son casos típicos, no son casos raros. Pues un varón usuario de drogas por vía parenteral que tiene escalofríos y fiebre, tiritona y esputos hemoptoicos y en la placa infiltrados pulmonares bilaterales. Pues esto ya veremos cómo es muy característico de una endocarditis derecha, ¿no? De corazón derecho, y los embolismos sépticos los lanza al pulmón. O bien una mujer de 68 años que tiene una prótesis aórtica y está con fiebre. Fijaros que una persona con una prótesis, a partir de esta clase, la vais a contemplar de otra manera. La fiebre en alguien con una prótesis valvular va a ser casi pues es una sospecha de endocarditis, o por lo menos nos tiene que venir a la cabeza. O bien un varón de 85 años con una estenosis aórtica y con una válvula nativa, con fiebre desde hace días y anemia y aumento de velocidad de sedimentación. Fijaros que no tiene nada que ver una cosa con la otra y bueno, pues esto es lo que vamos a ir viendo. ¿Cuál es la definición? Pues como os decía, es una infección que asienta en el endocardio, en cualquier parte de estas, cualquiera de estas zonas, ¿no? Ya sea el endocardio valvular, cuerdas tendinosas, músculos papilares, endocardio mural o una endarteritis, es decir, que puede estar en los shunts, en las malformaciones aórticas, es típico, o en un ductus, por ejemplo, y luego también las que asientan en marcapasos, que no están representadas en las imágenes, pero vamos, sí que están. 1 de cada 1000 ingresos hospitalarios. Fijaros que nosotros tenemos en nuestro servicio tenemos unos 2.600 ingresos anuales. 2.600. Esto son enfermos más complejos y yo creo que en esta cifra se incluyen todos los ingresos, ¿no? Entonces, si vemos los ingresos del Hospital de Getafe, ahora mismo no me atrevo a aventurar en cifra, que no la tengo en la cabeza porque hay mucho ingreso quirúrgico, os diría que, pues eso, que tenemos que ver a lo mejor 30, 40 endocarditis al año. Es decir, es algo relativamente frecuente. Esta diapositiva es muy interesante, es de New England, es una de las lecturas que os he puesto en lecturas recomendadas. Os he puesto 2. Una que es una de New England, que es una revisión muy buena, que es de donde se procede esta imagen, y otra que es las guidelines de la Sociedad Europea de Cardiología, SCARDIO 2015, y que tienen muchísima información sobre las endocarditis. Esta es muy interesante, esta gráfica, porque te pone por segmentos de edad las características, o sea, el tipo de germen que es frecuente. Y aquí en la de la derecha es en la totalidad de las edades cuáles son los gérmenes más frecuentes. En muchas de ellas no sabemos cuál es el microorganismo y está pues el enterococo, el estreptococo, el otro estreptococo, un estafilococo y otro estafilococo y luego unos variados que son pues eso, menos de un 20%, ¿no? Un 15%. Bueno, pues ya podemos sacar una conclusión. A ver quién es capaz de sacar una conclusión de esta diapositiva.
Si pasan 10 segundos y nadie contesta, podéis contestar también con el micrófono, si queréis, alguno de vosotros. ¿No sacáis ninguna conclusión? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, pues fijaros. Gran positivo, coco gran positivo, coco gran positivo, coco gran positivo. Es decir, la mayoría de las endocarditis vamos a tenerlas por cocos gran positivos. Esto, cuando hablábamos de la relación huésped-microbio, veíamos que no cualquier germen es capaz de dar cualquier cosa, cualquier infección, sino que se necesita que un huésped sea de una determinada manera y que un germen tenga unas determinadas habilidades, unos determinados factores de virulencia para ser capaz de producir esa enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, la endocarditis es típica de gran positivos porque tiene que tener gérmenes que sean capaces de adherirse al endocardio dentro de una corriente que va a una velocidad muy grande, ¿no? Y aquí lo tenéis en la clasificación que os poníamos en la tabla de antibióticos. Pues aquí tenéis Staphylococcus aureus, el coagulase negativo del epidermidis, los Streptococcus grupo viridans o bovis o enterococo, son los que son más frecuentes, ¿de acuerdo? Hay otros, y los veremos después, pero una idea importante es que más del 80% van a ser por cocos gram positivos. Eso tiene que ver mucho con el tratamiento antibiótico que luego vamos a utilizar. Entonces, la dividimos en varios tipos. Una endocarditis sobre válvula nativa. Bueno, pues normalmente necesitamos algún tipo de cardiopatía subyacente. Ya veremos luego en la fisiopatología que es importante la turbulencia y la lesión endotelial como daño inicial, ¿no? como iniciador del proceso. Entonces aquí veis, antiguamente eran muchísimo más frecuentes las cardiopatías reumáticas de lo que son ahora, o ahora ya sí que hay cardiopatías congénitas. El prolapso valvular mitral también es una causa importante, pero fijaros que hasta un 20 o un 40% de las endocarditis no tienen una cardiopatía subyacente, o tenemos un porcentaje grande de endocarditis sobre válvula nativa con una cardiopatía degenerativa, con una valvulopatía degenerativa, que es algo relativamente frecuente en ancianos. De tal manera que, aunque esto sigue siendo un dato importante, no podemos perder de vista que los hay que no tienen una cardiopatía subyacente. Estas son las protésicas, y esto es muy importante. Las dividimos en precoces y tardías, según sean menos de 12 meses o más de 12 meses desde que se le cambió la válvula. Y esto es importante porque la etiología de los gérmenes y el abordaje que vamos a hacer de antibióticos va a ser diferente. De manera que esta clasificación hay que conocerla. Luego están las asociadas a marcapasos o a desfibriladores, fundamentalmente en el proceso de ponerlos, y que es el estafilococo epidermis y el aureus lo más frecuente, y luego las endocarditis derechas. Las endocarditis derechas cuando proceden de gérmenes que se han inoculado por el torrente venoso, ¿no? Entonces eso ocurre en los adictos a drogas por vía parenteral o en las infecciones por catéter, por ejemplo. Bueno, otro tipo de endocarditis, hay más clasificaciones. Bueno, pues según el origen puede ser, como en tantas otras cosas, comunitaria o bien relacionada con cuidados sanitarios. De nuevo, la flora y las cambian bastante. Fijaros en la comunitaria que tenemos el viridans, los estreptococos tipo viridans y de la boca generalmente con bastante frecuencia, seguido del aureus, bovis, enterococo. Sin embargo, en las nosocomiales ganan muchísimos puntos tanto el aureus como el epidermis. Esto es para que se considere nosocomial, como en las neumonías, hace falta más de 48 horas de ingreso previo. Puede ser relacionado con cuidados sanitarios no nosocomial, pues hospitalizaciones domiciliarias, hospital de día, centros de diálisis, residencias, etc. Y ahí es que la flora es un poco diferente a la comunitaria y tiene que parecerse a la flora nosocomial. En los adictos a drogas por vía parenteral, lo típico es el estafilococo aureus, ¿de acuerdo? El tener una endocarditis por Staph aureus de tricúspide. Y luego también el viridans o Candida pseudomonas con menos frecuencia. Decimos que una endocarditis infecciosa está activa cuando tiene fiebre o persiste con hemocultivos positivos. Esto es muy importante porque va a ser una indicación de cirugía, ¿no? El que no nos responda y siga activa la endocarditis a pesar del tratamiento. Luego, una endocarditis infecciosa también cuando se opera y tiene una histología activa con gérmenes en el momento de la cirugía. O bien el paciente que cuando está bajo tratamiento antibiótico y todavía no lo hemos curado, pues todavía tenemos una endocarditis aguda.
Una recidiva es que tienes una nueva endocarditis por el mismo germen en menos de 6 meses. Esto pasa también en otras infecciones. Cuando pasa ya de 6 meses, pensamos ya que es un episodio diferente. No es una recaída del anterior, no es una recidiva, sino es una reinfección. El hecho de haber tenido una endocarditis es uno de los factores predisponentes más potentes de tener otra nueva. Bueno, pues si es más de 6 meses, pensamos que es un episodio distinto. ¿Y cuál es la fisiopatología? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que necesitamos es una alteración endotelial, es decir, que haya generalmente una turbulencia. Por eso se asocia a valvulopatías y alteraciones del flujo laminar, ¿no? Que normalmente tiene que estar presente. Esta turbulencia produce una inflamación del endotelio y produce una cierta degeneración, rotura mecánica, luego se depositan fibrina y plaquetas y entonces tenemos lo que se llama una endocarditis trombótica no bacteriana. Esta es una lesión que no da síntomas, es simplemente el resultado de la agresión crónica por la turbulencia que se está formando, ¿no? Sobre esto, en un individuo que tiene alguno de una de estas endocarditis no bacterianas, se produce una bacteriemia transitoria. Estas bacteriemias son muchas veces, se están produciendo cotidianamente, es decir, al cepillarse los dientes con mucha frecuencia se hacen bacteriemias que son muy transitorias y que no pasan nada, pero en personas que tienen esta lesión predisponente sí que puede asentar ahí un germen y producir un germen, insisto, no cualquiera, sino un germen especialmente cualificado y producir una endocarditis. Estas son las características que necesita el patógeno. Se tiene que ser capaz de adherir a los vasos y desencadenar una actividad procoagulante al menos local, y esto hace crecer la verruga y vienen todas las demás manifestaciones. En esto, el problema que tiene es que los factores del huésped, es decir, las defensas del huésped, influyen poco. Es decir, pues, por muchos neutrófilos que tenga uno, por muchos macrófagos y por muchos linfocitos de memoria, etcétera, o inmunoglobulinas, pues realmente afecta muy poco a una infección que se ha producido de esta manera. Entonces, lo que es importante es una lesión predisponente que puede, insisto, no estar no haber una valvulopatía ya diagnosticada, y luego una bacteriemia transitoria que es relativamente frecuente, y esto es un patógeno con determinadas características el que asienta sobre la válvula. Esto es un ejemplo de una válvula mitral con verrugas, ¿ves? Esto es lo que se llaman las verrugas y que vamos a ver después que es muy importante para el diagnóstico. Bueno, entonces, una vez que tenemos una vegetación que se ha transformado en séptica, se monta una impresionante, porque resulta que tienes un germen permanentemente en el torrente sanguíneo. Entonces, por culpa de la lesión del endotelio vascular, tienes un trombo plaquetario, la endocarditis trombótica no bacteriana que decíamos, la vegetación séptica, y a partir de aquí, por un lado, pueden destruirse la válvula, con lo cual aparecen síntomas cardíacos y sobre todo síntomas de insuficiencia cardíaca por incompetencia valvular, o puede haber embolias sistémicas que pueden ser o bien a la circulación sistémica o al círculo menor, al pulmón, en caso de que asiente sobre válvulas del corazón derecho, ¿no? Esto nos puede producir una infección secundaria en un vaso, un aneurisma micótico, o una metástasis séptica en alguna otra localización. Y luego, y esto es muy curioso, es por la bacteriemia persistente, que supone un estímulo antigénico permanente, ver fenómenos inmunológicos como, por ejemplo, vasculitis, esplenomegalia, glomerulonefritis, depósito de inmunocomplejos o hiperplasia del sistema nuclear fagocítico, como os decía, con esplenomegalia. Y estos son los síntomas extracardíacos. Fijaros qué distinto el aspecto de uno de los lados y de otro de los lados, la variedad de manifestaciones que nos puede dar una endocarditis, ¿no? Entonces aquí tenemos síntomas cardíacos, los signos cardíacos, que sería un soplo de insuficiencia más nuevo o más intenso. Es muy importante describir los soplos de un paciente, porque cuando vamos auscultando, y muchas veces auscultando a diario, te das cuenta de si el soplo lo tenía o no lo tenía de antes. Y es muy interesante también en alguien que tiene algún soplo describirlo, por si más adelante se sospecha una endocarditis y ha lugar el comparar y la descripción de uno con otro. Luego puede haber una invasión del
sistema eléctrico del corazón y producir una arritmia o un bloqueo. Puede haber también una insuficiencia valvular, lo más grave, una insuficiencia valvular aguda que hace una insuficiencia cardíaca refractaria, o pericarditis o incluso un síndrome coronario agudo por trombosis de una coronaria. Síntomas generales, pues lo que acompañan a muchas enfermedades sistémicas. Es una enfermedad, por definición, sistémica de entrada, dado que está en el torrente sanguíneo y está llegando a todos los sitios, ¿no? Fiebre, sudor, pérdida de peso, artromialgias, puede haber anemia, desde luego reactantes de fase aguda, PCR, velocidad de orientación elevada, si da tiempo, hipergamma albuminuria molecular y fenómenos inmunológicos asociados. Muy importante los estigmas de endocarditis, porque esto nos facilita mucho el diagnóstico, dolores articulares, etc. Fijaros aquí que hay, vamos a ver a partir de ahora, síntomas de dos tipos. Como si dijéramos que el germen es muy agresivo, por ejemplo, un estafilococo, va a predominar los síntomas sépticos, de fiebre elevada y de destrucción valvular y de abscesos periféricos, ¿no? Sin embargo, si es un germen relativamente poco virulento, lo que vamos a tener es una infección de más largo tiempo de duración, en la que va a dar tiempo que se establezcan estos fenómenos inmunológicos, y es lo que llamamos la endocarditis subaguda. Es decir, una cosa es la endocarditis aguda, por ejemplo, un estafilococo, y otra una endocarditis subaguda, por ejemplo, de un vírus, ¿no? Y son espectros clínicos un poco diferentes. Fijaros, esto es, por ejemplo, un bloqueo cardíaco, el síntoma cardíaco. Aquí veis un bloqueo de segundo grado. Aquí esto es perdona, es que estoy viendo yo las dos diapositivas y veo la que vemos y la siguiente. Estos son los síntomas cutáneos. No son patognomónicos, pero veréis en los criterios diagnósticos cómo son muy importantes. Y hay que buscarlos porque además, una vez que los ves, los reconoces muy fácilmente. Uno son los nódulos de Osler, que están en el pulpejo de los dedos. Y fijaros lo frecuentes que son. Esta I y esta E, lo que quiere decir es si es un fenómeno inmunológico o un fenómeno embólico, la E. ¿De acuerdo? Los he puesto aquí para que os acordéis, ¿no? Entonces, los nódulos de Osler en las palmas de las manos y en los pulpejos son fenómenos inmunológicos. Los manchas de Janeway, veréis que son más hemorrágicas, son embólicas, las petequias también son embólicas, las hemorragias en astilla es un fenómeno inmunológico y las manchas de Rod en el fondo de ojo también inmunológico. Vamos a verlas. Mira, esto es un nódulo de Rod inmunológico. Esto, que tiene un aspecto mucho más equimótico, son las máculas de Janeway, son embólicas. Las petequias también son embólicas. Estas son las hemorragias en astilla, que son inmunológicas. Una vez que habéis visto es como una petequia, a veces pues eso, en astilla o no tan en astilla como esta de aquí. Y luego los nódulos de Rod, que son en el fondo de ojo, también inmunológicos. Bueno. Bien. Otros síntomas no cardíacos. La esplenomegalia es menos frecuente ahora porque se diagnostican más rápido. Para eso necesitas que haya un estímulo antigénico y una hipertrofia del sistema mononuclear fagocítico, y lo que nos está poniendo de manifiesto es una infección más subaguda. Los embolismos sépticos, sin embargo, son de germen muy agresivo, que genera rápidamente verrugas y hace embolias sistémicas. Si es izquierdo, pues ¿dónde van estas izquierdas? Pues donde más flujo va. Acordaros que el 20% del gasto cardíaco va al cerebro. Luego es el sitio donde con mayor probabilidad van a ir. También a los riñones y a las piernas. Son, digamos, los síntomas, los sitios donde con mayor frecuencia, más cantidad de gasto cardíaco van. Esplénicas las hay en muchos otros. Y luego pulmonares en las endocarditis izquierda. Esto puede hacer un aneurisma micótico, y es que asentar sobre la pared de un vaso, sobre todo si hay arteriosclerosis, si hay una enfermedad arterial, y hacer un aneurisma micótico. Luego veremos. Los síntomas neurológicos, bueno, como ya hemos dicho, que hay una endocarditis puede soltar trombos, y los trombos van con mucha frecuencia al cerebro, pues aquí tenéis los embolismos. Pero también hay, que es muy frecuente, vasculitis de pequeño vaso en el sistema nervioso central. Fijaros lo que eran, por ejemplo, las lesiones palmares de Janeway o las hemorragias en astilla. Bueno,
pues puedes tener eso mismo en el sistema nervioso central. No solamente una lesión focal, que es una embolia o una hemorragia por una transformación hemorrágica del infarto, sino también por vasculitis de pequeño vaso en forma de encefalopatía y alteración del nivel de conciencia. Alteración de la función renal, ya habíamos dicho que la glomerulonefritis es un fenómeno inmunológico que se establece con el tiempo, o puedes tener también infartos renales, dado que el riñón también es un órgano que recibe pues, el 20% del gasto cardíaco. Las articulares puedes tener artralgias, en alguna ocasión artritis séptica secundaria o artralgias, fenómeno inmunológico, o la artritis séptica, fenómeno de metástasis. Y lo que es efectivamente muy importante es tener un alto índice de sospecha, que esto lo veremos ahora. Fijaros, esta es una imagen de una placa de tórax. Y aquí lo que tienes son lesiones redondeadas y cavitadas, que predominan en campos inferiores. Acordaros que los campos inferiores son los más perfundidos y menos ventilados. Aquí predomina la ventilación y aquí la perfusión. Vale, pues la tendencia va a ser a esta zona, y lo tenéis aquí en el escáner. Es que son lesiones nodulares con cavitación. Esto es la imagen típica de los infartos pulmonares múltiples, bilaterales y predominando en las bases, ¿de acuerdo? En este caso concreto no era de una endocarditis derecha, que es lo que habréis pensado todos. Esto era de una lesión, de una infección por un catéter central, ¿de acuerdo? De nutrición. Este es otro, que es un infarto esplénico. Fijaros, los infartos esplénicos en muchas ocasiones dice uno, ¿por qué en la arteria esplénica, que no es demasiado grande, tiene un infarto y sin embargo no lo tienen los riñones en otro sitio? Bueno, pues a veces es por el crecimiento rápido del bazo, se produce un infarto por, digamos, una desproporción entre los vasos y el territorio que tienen que irrigar. Bueno, de manera que a veces estamos un poco en la duda de si ha sido un fenómeno embólico o ha sido un crecimiento rápido, una esplenomegalia de rápida instauración. Y esto es un aneurisma micótico. Veis que no tiene la forma fusiforme de un aneurisma ateroscleroso, sino que es más bien como un saquito pegado al vaso. Otra de las lesiones típicas son las lesiones del sistema nervioso central. Fijaros aquí, embolismos sépticos, cuando estáis viendo ictus en varias localizaciones, isquemia en varias localizaciones, te viene a la cabeza siempre la posibilidad de una cardiopatía embolígena o de una endocarditis. Bueno, eso ya lo veremos en la sospecha. Mira, aquí está. Entonces, esto, ¿cuándo sospecharlo? Pues por todo lo que hemos dicho, esto ya prácticamente seríais capaces de hacer un listado. Pero vamos a verlo porque es muy interesante. Una insuficiencia valvular de nueva aparición. Alguien que tiene pues insuficiencia cardíaca con una insuficiencia valvular que antes no tenía. Hay que pensar que tenga una endocarditis. O bien fenómenos embólicos que no sabemos el origen, obligatorio descartar una endocarditis. Si tenemos una bacteriemia por un germen típicamente asociada a endocarditis, también hay que pensar. Aunque no tenga valvulopatía de base, hay que pensar. Y luego fiebre asociada, por ejemplo, un individuo que tiene material protésico intravascular, lo que os decía, que alguien portador de una válvula metálica, pues mitral, aórtica, el hecho de que tenga fiebre te tiene que poner en guardia de la posibilidad de una endocarditis. O bien alguien que ya tuvo una endocarditis previa, es un factor predisponente muy importante. Una enfermedad valvular o una cardiopatía congénica también son predisponentes. Adictos a drogas por vía parenteral, lo hemos visto clarísimamente. O un predisponente, cualquiera que sea, de endocarditis con una intervención reciente que se puede asociar a la bacteriemia, pues intervención dental, intervención, por ejemplo, de amígdalas, etc. La insuficiencia cardíaca ya la hemos mencionado, el trastorno de conducción también. Este es muy curioso, ahora lo veremos porque la fiebre Q, la coxiera, no lo podemos diagnosticar mediante los cultivos y lo diagnosticamos mediante serología. Luego volveremos sobre ello. Los estigmas periféricos de endocarditis que hemos hablado, las hemorragias en astilla, petequias, nódulos de Osler, lesiones de Janaway, petequias, por ejemplo, conjuntivales, también es otro sitio típico. Enfermedad neurológica no explicable es una de las diagnósticos, sobre todo si hay fiebre, de las posibilidades es una endocarditis, por supuesto las lesiones que hemos visto pulmonares o un absceso periférico, y no te cuento si son más de un absceso, ¿no? Igual que en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos para su diagnóstico? Va a haber dos grandes patas, aparte de la clínica, otras dos, que son el ecocardiograma y la microbiología.
Empezando con el ecocardiograma, vemos que el ecocardiograma transtorácico, sabéis que hay uno transtorácico y otro transesofágico. El transtorácico es muy interesante, es, digamos, la primera aproximación, muy útil sobre válvula nativa, pero mucho menos sensible en la válvula protésica. Y luego también es menos sensible si la vegetación es pequeña, de tal manera que con mucha frecuencia, ya veréis como en el algoritmo de diagnóstico, vamos a tener que recurrir a hacer un ecocardiograma transesofágico. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde atrás el corazón, no tenemos huesos ni piel por medio, tenemos directamente el esófago y pegado el corazón, y es muchísimo más sensible para ver la válvula aórtica, la válvula mitral, y para descartar tanto la endocarditis como las complicaciones perivalvulares. Esto es una idea fundamental que vamos a ver en el diagnóstico ahora un poco más detallado. Esto es una tabla que es la primera que os muestro de esta publicación. Ahora os voy a enseñar unas cuantas, que es el ESCARIO 2015, las recomendaciones de manejo de la endocarditis bacteriana de la Sociedad Europea de Cardiología. Y estos son las lesiones elementales, como si dijéramos, del ecocardiograma, qué es lo que encontramos anatómicamente, bien en la necropsia o en una cirugía, y cómo los vemos en el ecocardiograma, ¿de acuerdo? Esto no vamos a pararnos una a una porque, en fin, son también bastante intuitivas, pero mirarlo con detenimiento porque verdaderamente es curioso cómo se ven las cosas y cómo la descripción del ecocardio pues sí que corresponde efectivamente a esta descripción anatómica, ¿de acuerdo? Entonces, mirarlo con calma, que es muy interesante la diferencia digamos, la comparación de unas imágenes con las descripciones. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, y esta es la válvula mitral, y esto es una verruga. Y así es como se ven las verrugas en el ecocardiograma. Claro, aquí es lo que llamamos nosotros el signo de la flecha, que es donde pone la flecha, pues está clarísimo que es ahí. Pero bueno, esto verdaderamente creo que a cualquiera, viendo un poquito lo que busca, pues lo hubiera encontrado, ¿no? Es muy obvia. Generalmente no son tan obvias. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Si tenemos una sospecha clínica, ya hemos visto en las situaciones clínicas en las que lo sospechamos, nos vamos como primera medida a un ecocardiograma transesofágico. Es mucho más rápido de hacer, más fácil, más disponible, pero no es suficientemente sensible. De manera que si tiene una válvula protésica, pues casi que directamente tratamos de hacer un ecocardiograma transtorácico. Si no tiene en el diagnóstico, en el transtorácico, nos vamos a un transesofágico. Si es positivo el transtorácico, nos vamos de ahí también a un transesofágico como para calibrar el daño y ver cómo están las cosas. Y si es negativo, pues depende de nuestra sospecha clínica. Si tenemos una sospecha clínica baja, pues ahí nos plantamos. Pero como tenemos una sospecha clínica alta, no tenemos más remedio que volver otra vez a ir al transesofágico. Y esta es otra de las cosas, y es que un transesofágico, aun siendo muy sensible, si se hace muy precozmente, puede ser negativo. Entonces, aquí, si tenemos una alta sospecha clínica, tenemos al paciente pues pendiente de hemocultivos, con tratamiento, y tiene un ecocardio transesofágico negativo, lo suyo es repetirlo a los 5 o 7 días antes de dar por zanjado el diagnóstico de endocarditis. La otra gran pata del diagnóstico, la tercera, que era la clínica, como siempre, la imagen y ahora la microbiología, que son los hemocultivos. Importantísimo lo que decíamos en las clases iniciales y en las clases de antibióticos, el tomar muestras adecuadas antes de poner un tratamiento antibiótico. La causa más frecuente de hemocultivos, de endocarditis con hemocultivo negativo, es precisamente el haber dado antibióticos previamente, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia viene la gente con fiebre, pero que lleva con amoxicilina unos cuantos días, o incluso en el hospital pues se ha empezado un tratamiento antibiótico empírico para no se sabe muy bien qué, sin haber tomado las muestras adecuadas. Cuando se hace para los hemocultivos, bueno, hemocultivos para la endocarditis, generalmente hacemos 3 tandas. Normalmente hacemos 2 tandas porque, bueno, la sensibilidad de una a lo mejor es un 70 y tantos %, la de 2 es casi el 90 y la de la tercera un poco más, ¿no? Entonces no suele merecer la pena hacer más de 2 tandas, salvo cuando buscamos endocarditis. Entonces sí que es interesante apurar al máximo el rendimiento de los hemocultivos. Otra de las ideas fundamentales es que en una endocarditis hay una bacteriemia continua.
Es decir, el foco está dentro del vaso. De manera que eso de esperar a que tenga fiebre, tiritona y de todo para sacar los hemocultivos no es necesario. De tal manera que con mucha frecuencia, no, es que no le hemos sacado hemocultivos porque no ha tenido fiebre y entonces hemos empezado el tratamiento antibiótico. Nada. Si las sospechas de endocarditis, se sacan hemocultivos de entrada. Y si me apuras, dos tantos. Los de tres sets en una ocasión y 3 más en otra ocasión al cabo de unas horas. No, más cantidad de hemocultivos generalmente no mejora el rendimiento. Y desde luego no esperamos a tener fiebrón, tiritona y escalofríos, no es necesario porque en teoría estamos con una bacteriemia continua. Bueno, los hemocultivos tienen que ser positivos. Bueno, esto es cuestionable, ahora lo veremos, ¿no? Y luego acordaros también cuando decíamos en la interpretación de los hemocultivos que había determinados gérmenes que con mucha frecuencia eran contaminantes. No siempre considerábamos que eran un patógeno y que estaba presente, ¿no? Hablábamos de si crecía rápido, si era el mismo germen en varias botellas y luego que había una serie de gérmenes que con poca probabilidad eran patógenos y acordaros uno de ellos que era el estafilococo coagulasa negativo. Pero en fin, eso veremos ahora que tiene sus matices. Entonces, las endocarditis, ¿qué microbiología nos encontramos? Pues mira, de las que tienen el hemocultivo positivo, 85%, como decíamos al inicio, son cocos gram positivos, estreptococos y estafilococos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el víridas, el bovis, sensibles a la penicilina. Hay algunos que son más piógenos y que tienen tendencia a hacer más abscesos, a hacer más abscesos periféricos, o algunos que crecen mal, que son estos los deficientes nutricionales, que además pueden ser tolerantes a penicilina, con una CMI de penicilina alta y que tenemos que tenerlo en cuenta para el tratamiento. Luego el enterococo, generalmente el fecalis, el faecium es más raro, es mucho más raro, pero el fecalis sabéis que es sensible normalmente a ampicilina, pero puede ser resistente a penicilina. Y luego el estafilococo, que teníamos dos importantes, que era el estafilococo aureus y el epidermidis, que es el coagulasa negativo. El problema del aureus es bueno, importantísimo, lo veremos también en las bacteriemias por catéter. Puede ser sensible a cloxacilina o no. Acordaros que era la meticilina sensible, meticilina resistente, y el epidermis, que es el coagulasa negativo, lo veíamos en las preguntas esas metralleta, que bueno, pues que a veces lo considerábamos un contaminante, pero es el germen más frecuente de la endocarditis protésica precoz, de manera que cuidadito. Y siempre es resistente a cloxacilina. Luego, con hemocultivo negativo, la causa más frecuente es el uso de antibióticos y que tengamos estos de aquí, que son los más frecuentes, más un antibiótico, ¿no? El espectro dado sin haber tomado muestras previamente. Esa es la causa más frecuente, pero también hay endocarditis con cultivo frecuentemente negativo. Y estos son gérmenes que crecen mal, de tal manera que, pues eso, las variantes nutricionales de estreptococo que decíamos antes, o típicamente, y esto hay que sabérselo, el grupo ACE, Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Legionella y Quingela. Estos los habéis debido estudiar probablemente en tercero, el grupo ACE, pero bueno, aquí los tenéis muy protagonistas. Brucella, que son hemocultivos negativos, son hemocultivos que tardan mucho tiempo en crecer, pueden ser negativos, y luego los hongos. Siempre negativos, típicamente son bacterias intracelulares. La más importante que hablábamos antes, la Coxiella burnetii, ¿no? La fiebre Q crónica, que te puede dar una endocarditis, pero no es la única. Tenemos la Trophilima wiperi, Bartonella, Clamidia, etc. Y aquí pues, los diagnósticos son a base de serología, cultivos celulares o amplificación de ácidos nucleicos, sobre todo serología y, si acaso, cada vez más amplificación de ácidos nucleicos. Bueno, entonces, si sospechamos una endocarditis, tenemos también un árbol de decisión, como hablábamos antes, si para la imagen, ¿no? Sacamos hemocultivos, si resulta que son positivos y nos dan el germen y además nos dan el espectro de sensibilidad, pues tan contentos, hacemos el tratamiento, de un tratamiento empírico, luego lo centramos en un tratamiento, lo desescalamos a un tratamiento más dirigido a ese germen teniendo en cuenta sus sensibilidades. Esto lo puede hacer en alguna ocasión el Malditov, ¿no? Con una muestra muy pequeña. Lo normal es que hagamos un cultivo y a partir de aquí pues tengamos un crecimiento y aquí se hará a través de Malditov o bien por técnicas enzimáticas, la identificación y por supuesto el antibiograma. Si tenemos una endocarditis con hemocultivos negativos, bueno, pues entonces recurrimos a las serologías
lo que hablábamos antes, también despistaje, aquí tienes las serologías y el tipo de gérmenes que pueden dar las endocarditis negativas, la mayoría de los que hablábamos antes, o bueno, hacer PCRs, o bien ya cuando no tenemos evidencia microbiológica por ningún lado, pues pensar en fenómenos inmunológicos, endocarditis, Lehmann-Sachs, etc. Pero esto es otra guerra distinta, complicada y mucho más rara que lo que estamos viendo, que es la endocarditis infecciosa, mucho más frecuente en todas estas enfermedades. Bueno, ¿y qué nos aportan las pruebas de imagen modernas? Porque todas estas cosas, la clínica, lo de ecocardio y los hemocultivos, los tenemos desde hace mucho tiempo. Pues resulta que ahora tenemos TAC multicorte, tenemos resonancia magnética y tenemos PET-TAC. ¿Y esto qué nos ha aportado? Bueno, pues sí que nos han aportado cosas. Por ejemplo, en el TAC multicorte vemos muy bien la anatomía del corazón y vemos muy bien si tiene una extensión perivalvular de la infección o bien abscesos, fístulas, es decir, complicaciones bacterianas, complicaciones vasculares, perdón. Y luego, en un total body o bien en una resonancia, lo que podemos ver son fenómenos embólicos. Acordaros que una de las cosas que buscábamos eran fenómenos embólicos en las manos, digamos, en periférico, en cutáneas. Bueno, pues también los podemos buscar viscerales con estas técnicas, ¿no? Lo hemos visto antes uno en el bazo, hemos visto también en un aneurisma micótico, bueno, pues eso es lo que nos aportan estas técnicas nuevas, ¿de acuerdo? Fijaros, una resonancia magnética cerebral aumenta un 25% en los diagnósticos o mejora, digamos, la calidad del diagnóstico. En los casos no bien definidos y sin clínica neurológica, pues nos mejora el diagnóstico. Así que sí que tiene una aportación. Y luego el PET-TAC, pues sí que lo venimos utilizando sobre todo en casos en los que no tenemos claro si tiene endocarditis o no, después de haber apurado el ecocardio transesofágico, haberlo hecho en 2 ocasiones, como os he dicho antes, pues ahí, aparte de dar fenómenos embólicos, puede darnos una imagen de captación en la propia mano. Y llegamos entonces al diagnóstico. Y es clásico los criterios de Duke. Duke es una universidad americana, no es un señor. ¿De acuerdo? Entonces ahí se reunieron e hicieron estos criterios y se definieron entre mayores y menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Pues las grandes patas del diagnóstico. Los hemocultivos por un germen típico, hemocultivos persistentes o bien una serología de Coxiella-Burnetti, fase 1, es decir, fase crónica. Aquí funciona al revés, la fase 2 es la aguda y la fase 1 es la crónica. Vale, pues la fase 1 de este título alto, ¿no? O bien una afectación endocárdica. No, o bien, perdón. Otro criterio es la afectación endocárdica, es decir, los dos son microbiológico y el de la imagen. Pues en un ecocardio transtorácico transesofágico, vegetación, absceso, discencia de prótesis o una regurgitación nueva o que se agrava una más que ya era persistente. Al decir regurgitación es una insuficiencia valvular, ¿de acuerdo? Y luego menores que son, bueno, algo más inespecíficos, pues un predisponente, una cardiopatía de base o ser adicto a drogas por vía parenteral, fiebre mayor de 38, los estigmas periféricos, aquí lo veis, los fenómenos vasculares, embólicos, Janeway, o fenómenos inmunológicos, Roth, Osler, factor reumatoide, hemorragias en astilla, glomerulonefritis, o evidencia microbiológica distinta de un criterio mayor. Bueno, pues esa se refiere a las PCRs. Hemos buscado gérmenes posibles y lo encontramos, ¿no? Entonces, hablamos de una endocarditis infecciosa definida, es decir, tenemos claro qué es cuando tenemos una histología. Claro, para esto hemos tenido que quitar la válvula. Para este viaje, ¿verdad?, no necesitamos alforjas. Pero si tenemos, por ejemplo, 2 mayores, o 1 mayor y 3 menores, o los 5 menores, sí que podemos hablar de una endocarditis infecciosa definida. Posible, que nos quedamos ahí con que es muy posible que la tenga, pero no tenemos la seguridad, es un mayor y un menor o 3 menores, y rechazado cuando hay un diagnóstico alternativo o se resuelve demasiado rápidamente o ya cuando se opera pues no hay una histología demostrativa con un tratamiento muy corto, esta imagen es del New England, que os he colgado en las lecturas recomendadas. Yo os recomiendo que lo leáis porque os da una idea buenísima. Y esta es la misma tabla de los criterios de Duke, que son clásicos, que hay que sabérselos y que aquí lo que te da es más detalles, ¿de acuerdo? De unas cosas os he puesto esa como de resumen y como de captar rápidamente, pero aquí tenéis más detalles. Y luego en esta otra, que es también
la de Escardio 2015, que lo que da es una definición, ya no los originales ni los criterios esto del I del 2000, sino una actualización del 2015 en la que está metiendo lo que nos aportan las técnicas de imagen más finas, ¿de acuerdo? Os he puesto todo esto para que veáis un poco con el tiempo cómo van evolucionando los criterios diagnósticos e incorporando nueva tecnología. Aquí la única cosa es que ves eso, que dentro de la imagen te está dando la aportación del PET-TAC y del CT multicorte al ver la lesión del endocarditis, ¿no? La imagen, añadido al ecocardiograma, ¿de acuerdo? Y luego también el hecho de la posibilidad de encontrar fenómenos embólicos no solamente cutáneos, sino también viscerales con estas. Muy bien. ¿Aquí qué hacemos entonces? Bueno, del escardio también es el algoritmo de diagnóstico. Sospechamos la endocarditis, aplicamos los criterios porque hemos sacado el hemocultivo, le hemos hecho un transesofágico y pues, la tenemos definida, o es posible o lo podemos, o es rechazada, pero tenemos alta sospecha. Fijaros lo importante de la sospecha clínica. Permanentemente en todos estos algoritmos estamos metiendo en juego la sospecha clínica. Es decir, si la sospecha clínica es alta, tenemos que apurar mucho el descartarla definitivamente, ¿de acuerdo? Entonces esto sobre una válvula nativa, repetir el ecocardiograma y buscar fenómenos embólicos con técnicas de imagen, CT, resonancia y también el CT cardíaco, ¿de acuerdo? Y entonces aplicamos los criterios modificados de la clasificación. Este es el interés que tiene la incorporación de las nuevas técnicas y el interés que tiene los criterios del Escardio 2015 que incorpora estas clasificaciones. De la misma manera, si estamos sobre una válvula protésica, pues también repetir el eco, hacer un PET-TAC, incluso un espectro de leucocitos marcados, es decir, con la idea de que se puedan fijar en la válvula. Esta técnica es muchísimo menos fina que lo que es un PET-TAC o un CT cardíaco y la imagen para los embolismos sistémicos. Y aplicamos entonces los criterios modificados del 2015. Bueno, y entonces ya lo tenemos diagnosticado. Y entonces decimos, muy bien, tenemos este diagnóstico, pues mira qué faena. Mortalidad intrahospitalaria entre un 15 y un 30%. Y es verdad, ¿eh? Todos hemos visto morirse gente con endocarditis y además de una forma con muchísima rabia. Yo os contaría de algún caso que he vivido, un paciente con bacteriemia por Staphylococcus aureus, una artritis séptica metastásica por Staphylococcus aureus, sin imagen digamos, en el ecocardio, pero con bien de antibióticos como si lo fuera. Y además una prótesis con Cloxa, Rifan, Cloxa Genta y Rifan, con un germen sensible, y a los 5 o 6 días de tratamiento una hemorragia intracraneal y morirse el paciente. Es decir, verdaderamente es una enfermedad muy grave. Es una enfermedad que hay que tener alto índice de sospecha y luego atarla muy corto, vigilar mucho al paciente, ¿de acuerdo? Aún así vamos a tener accidentes, ¿no? Bueno, muy importante esto. Si persisten los hemocultivos, si hay una bacteria persistente, a pesar de un tratamiento correcto, dirigido y un tratamiento correcto, ese es un dato de mal pronóstico, ¿de acuerdo? Porque lo que indica es una infección que no está respondiendo al tratamiento, ¿vale? ¿Cuáles son los datos de mal pronóstico por parte del paciente? Bueno, pues que sea mayor, que tenga una válvula protésica, diabético o una comorbilidad de estas importantes, ¿no? Como siempre. ¿Qué complicaciones de la propia endocarditis? Bueno, pues la insuficiencia cardíaca es la complicación más grave. Lo veremos ahora en las indicaciones de cirugía, cómo es lo que nos lleva al quirófano a más velocidad. ¿De acuerdo? Puede haber también fallo renal, hemorragia cerebral, como os contaba, sepsis, por supuesto, o ictus isquémico, pues también como un fenómeno embólico, ¿no? El microorganismo, el peor, el estafilococo, porque es muy agresivo, tanto localmente como sistémicamente, ¿de acuerdo? Entonces es la situación, digamos, más grave y que con mayor frecuencia vamos a tener que intervenir. El hongo, el problema que tiene el hongo es que con muy mucha facilidad te lleva a la cirugía porque no lo erradica. Es muy persistente y por mucho que el antibiótico que le des eficaz, normalmente necesita cirugía. Y luego
bacilos gram negativos no hacen. Los de ACE tienen tratamiento, se curan relativamente, y los otros gram negativos, que no son frecuentes, porque no son habituales, como flora que se pegue a las válvulas, también son de mal pronóstico. Y luego por los ecocarios, claro, un absceso perivalvular puede producir insuficiencia perivalvular, puede producir rotura de la válvula y puede producir también bloqueo de la conducción. La insuficiencia valvular izquierda severa te lleva a una insuficiencia cardíaca severa y refractaria. La hipertensión pulmonar, vegetaciones que son muy grandes y que vamos a ver que nos dificultan la curación, etc. ¿Cuáles son los principios generales del tratamiento? Pues vamos a ver. Aquí, como tenemos una infección en el torrente sanguíneo, preferimos regímenes bactericidas a regímenes bacteriostáticos. Es decir, hay que ser muy agresivo y con frecuencia en combinación, los antibióticos, de combinaciones sinérgicas. El antibiótico va a llegar poco, con lo cual hay que tener el antibiótico durante un tiempo muy prolongado y con dosis intravenosas importantes, ¿de acuerdo? Los gérmenes con mucha frecuencia no necesitan ser muy agresivos, si están una vez ahí pegados es difícil quitarles. Y luego, por favor, lo de los antibióticos, los anticonjuntivos previos ante la sospecha. Por eso es importante la diapositiva de la sospecha, para ubicarte clínicamente y a partir de ahí actuar y entonces no poner un antibiótico así sin más. ¿Cuál es el tratamiento empírico inicial? Nos imaginamos que estamos en urgencias y entonces llega, o en cualquier sitio, y tenemos un individuo con fiebre y una válvula metálica. Decimos, caramba, esto parece una endocarditis. Bueno, pues sacamos los hemocultivos, miramos, hacemos una exploración detenida y ahora pues le ponemos tratamiento. Muy bien, pues mira, si tenemos una válvula nativa, pues acordaros de los gram positivos, ¿no? Estreptococo y estafilococo. Pues aquí los tienes. AMPI, Loxa y Genta, como combinación para ganar sinergia con los betalactámicos y los aminoglucósidos, que lo decíamos en la clase de los antibióticos. Si es alérgico, banco y Genta, la pega que tiene esta combinación es que es una combinación muy nefrotóxica, como ya sabéis. Si es una válvula protésica precoz, aquí el estafilococo es más frecuente. Entonces vamos a empezar, y esto lo decíamos en la clase, en el taller de antibióticos, había un paciente, un caso clínico, un supuesto, que era precisamente esto: banco, Genta y Rifan. ¿Por qué banco? Porque estamos apuntando a un meticilín resistente, como es el estafilococo coagulasa negativo. ¿Y por qué Rifan? Porque tenemos un biofilm por medio que tiene que ver con la válvula protésica. No la ponemos el primer día, ya veréis que lo ponemos el tercer, quinto día, para reducir el inóculo y no generar resistencias a la rifampicina, que son frecuentes. Y si ya, y aquí es la importancia de clasificar esto en válvula protésica precoz o tardía, si nos vamos a una tardía de más de un año ya en el organismo, entonces se parece más la flora a la válvula nativa y hacemos un tratamiento empírico como de válvula nativa. Muy importante el ajuste del tratamiento después. Esto es el tratamiento empírico, es decir, ese primer día que vemos al paciente, las mayores probabilidades de acertar lo tenemos con estas pautas, ¿de acuerdo? Que se basan digamos, en la situación. Bueno, pues entonces ahora ya tenemos el germen. Y entonces os decíamos que no todos los gérmenes pueden producir endocarditis, y entonces los gram positivos son fundamentalmente los más frecuentes, y las tablas estas que vais a ver a continuación pues van dirigidas precisamente a los gram positivos. Entonces tenemos Streptococcus viridans o estreptococos del grupo D. Vale, pues aquí tenemos un tratamiento estándar que es penicilina, moxiceftriaxona y puede ir normalmente 4 semanas. Sí se puede dar un tratamiento de 2 semanas, que es dando penicilina y gentamicina durante un tiempo más corto. Hombre, si no hay hospital de día en que podamos, por ejemplo, poner ceftriaxona diaria, o con una hospitalización domiciliaria tener a un paciente ingresado 2 semanas o 4 semanas, hay una diferencia grande. Por otro lado, la diferencia de la toxicidad también es importante. Pero, en fin, para este tipo de estreptococo muy sensible hay estas dos opciones, ¿no? Si es alérgico a betalactámicos, nada, no hay escapatoria, vancomicina y a vigilar el riñón. Si es resistente a penicilina o tiene una CMI alta, que hablábamos, los deficientes nutricionales, pues entonces tenemos penicilina o amoxicilina más gentamicina, y aquí nos tenemos que ir a 4 semanas con gentamicina 2 semanas. Mala suerte.
4 semanas de antibiótico intravenoso, que eso es problema de vías, estancia hospitalaria, en fin, tiene muchas cosas por medio. Y si es alérgico a beta-lactámicos, fijaros qué faena, Banco y Genta, 4 semanas con gentamicina las 2 primeras. Es decir, esto la faena lo digo por el riñón, por todo lo que es, eso con niveles de fármacos, estando muy encima, se controla. Y esta es la misma diapositiva correspondiente. La diapositiva anterior es el protocolo que tenemos en el hospital. ¿Os acordáis que decíamos el otro día, cuando enfrentábamos una infección y íbamos a prescribir antibióticos, que había que mirar el protocolo local? Bueno, pues este es el protocolo local que tenemos nosotros. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Hombre, lo que añade es la recomendación y el nivel de evidencia que tiene. Y luego añade aquí algunos detalles que están muy bien. Por eso os los he puesto. Que veáis que hay opciones más sencillas, pero digamos que, tablas más sencillas, pero con menos información, ¿de acuerdo? Entonces, mirar esto porque tiene detalles curiosos. Resaltaremos algunos de ellos, ¿vale? Esto volvemos otra vez a nuestras recomendaciones del hospital y cambiamos de germen. Y este es el estafilococo. Meticilín sensible o meticilín resistente, sobre válvula nativa o protésica, ¿de acuerdo? Bueno, pues si es meticilín sensible, ponemos cloxacilina. ¿Os acordáis que decíamos que si es sensible a cloxacilina es mejor la cloxacilina que la banco? Pues aquí tenéis un ejemplo. Cloxacilina, 4 o 6 semanas. El problema es que la cloxacilina intravenosa, dosis altas durante tanto tiempo, porque fijaros, que son 12 gramos al día. Si estamos dando, pues a lo mejor en 4 dosis son 3 gramos cada 6 horas o incluso 2 gramos cada 4 horas, con 6 dosis al día. O sea que es mucha cantidad de antibiótico y esto aparece en efectos secundarios de la cloxacilina que no son frecuentes, como la nefritis intersticial que hablábamos el otro día. Si es alérgico a beta-lactámicos, pues de nuevo, a la vancomicina, no tenemos más remedio, como si fuera resistente al estafilococo. Si es una válvula protésica, cloxagenta y añadimos la rifampicina en el meticilín sensible. Y el que es meticilín resistente o es alérgico a beta-lactámicos, cloxagenta y rifam. Este es alérgico a beta-lactámicos o meticilín resistente también. Esto es, tenéis aquí lo de escardio, aquí lo mismo. Aquí, fíjate, te añade una cefalosporina. ¿Os acordáis de la cefalosporina de primera generación, cefazolina, que tenía muy buena actividad frente a estafilococo meticilín sensible? Vale, pues se puede utilizar como alternativa, ¿de acuerdo? Luego, la vancomicina tiene una alternativa, que es la daptomicina, porque también es un fármaco muy eficaz y además es bactericida, no es como el inezolid, por ejemplo, que es bacteriostático. Y fijaros, una alternativa curiosa que veíamos el otro día, que también tiene actividad antiestafilocócica, el cotrimoxazol con clindamicina, como una alternativa. Ya veis que, bueno, el grado de evidencia es menor, la recomendación es menor, pero bueno, hay circunstancias en las que hay que recurrir a las alternativas, ¿verdad? Fijaros aquí también, es dada como alternativa la combinación de cotrimoxazol y aquí en la rifampicina es donde es la misma pauta que hemos visto, pero aquí veis que os señala que empezar 3-5 días más tarde la vancomicina para evitar las resistencias, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Yo creo que de aquí ya cosas interesantes ya no veo así claramente. Bueno, y luego el siguiente coco gran positivo que veíamos, que era el enterococo, ¿de acuerdo? Y aquí sí que tenemos una variedad de tratamientos dependiendo de lo sensible que sea el germen, ¿no? Entonces, el tratamiento estándar, si es un enterococo sensible a todo, o un enterococo fecalis sensible a penicilina, pues es amoxicilina y gentamicina, pero fijaros, 4 o 6 semanas, que no está nada mal, ¿eh? Si es esto lo único que es que son 3 gramos al día en dosis única. En tiempos, en las endocarditis no se utilizaba la dosis única y se utilizaban dosis fragmentadas de gentamicina o de aminoglucósido y ahora, sin embargo, se utilizan como dosis única. ¿Os acordáis que teníamos un pico alto, un valle profundo y un efecto posantibiótico y menos toxicidad? Aquí, alternativa a la ampicilina, exactamente igual, y luego si es alérgico a beta-lactámicos, banco y genta otra vez, durante nada menos que 6 semanas. Resulta que es resistente a gentamicina, combinación curiosa, que son 2 beta-lactámicos juntos y además uno de ellos es una cefalosporina. Habíamos dicho que el enterococo no es sensible habitualmente a cefalosporina, pues fijaros, sin embargo, aquí en la endocarditis se utiliza en combinación.
porque en combinación sí que tiene un efecto adyuvante de mayor eficacia. Alternativas, bueno, pues entonces si es resistente a vancomicina, pues alternativas de linezolid o daptogentamicina. Probablemente daptogentamicina sea la mejor alternativa. Vale, y esto es lo mismo de escario y de nuevo también con una serie de notas, ¿no? Y fijaros aquí, pues en la ceftriaxona, pues habla de esto, que esta combinación es sensible a cepas de enterococo con o sin nivel de resistencia alto a aminoglucósidos, que es lo que quiere decir este HLA, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente, toda la batería, el grupo este de endocaritis con hemocultivos negativos que le hemos mencionado, fijaros la coxila burnetti, el tratamiento que es doxiciclina, hidroxicloroquina y difloxacino durante más de 18 meses. Es decir, una barbaridad y no es de extrañar que se plantee uno operarla para poder curarla antes. Tenemos también la brucela, bartonella, legionela, micoplasma y cada uno con estas peculiaridades. El grupo ACEC se trata con ceftriaxona 4 semanas, que no está nada mal, y desde luego la enfermedad de Whipple pues también es otro tratamiento pesadísimo con tratamiento oral luego durante mucho tiempo. Fijaros la importancia que tiene conocer el germen, porque todos estos regímenes antibióticos varían mucho y varían mucho en la exigencia del régimen. Es decir, si tienes que estar intravenoso con vancomicina, la diferencia a no estarlo es muchísima, ¿no? Esto es prácticamente la misma diapositiva, pero también la versión escala. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿El paciente responde o no responde? Bueno, pues si su curva térmica disminuye, pues muy bien. Una cosa muy importante son los hemocultivos de control, ver a ver si hay una bacteriemia persistente. El manejo de anticoagulantes, pues como os podéis imaginar, es una complicación grande, porque esto tiene complicaciones hemorrágicas importantes, tiene lesiones en el sistema nervioso central, manejamos medicamentos que interfieren con los anticoagulantes, como es la rifampicina, y manejamos muchos pacientes con prótesis valvulares que tienen que estar anticoagulados, de manera que verdaderamente es un manejo complicado. Habitualmente los anticoagulantes orales los quitamos, no utilizamos Sintron en esta situación y nos vamos o bien a la heparina sódica intravenosa o bien a la heparina de bajo peso molecular. Muy difícil este manejo, porque además, pues eso, las hemorragias en el sistema nervioso central, que es una complicación frecuente, aparentemente no tan relacionada con los anticoagulantes, pero es inevitable cuando uno tiene un paciente anticoagulado y tiene una hemorragia cerebral pensar que algo de iatrogenia ha podido tener. Porque es una situación delicada. Bueno, lo de la búsqueda del foco de entrada naturalmente es obligatorio para que no ocurra una y otra vez, pues el foco dentario, infecciones de la piel. Y esto que os decíamos, yo por lo menos lo dije en mi clase y lo anotáis, es que una bacteriemia por Streptococcus bovis o una endocarditis por Streptococcus bovis obliga a descartar una lesión en el colon, no un cáncer de colon. Y luego esto fundamental, es decir, yo no creo que nadie trate una endocarditis recordando la endocarditis previa. Lo que tienes que hacer es ir al libro o ir a la tabla actualizada de tratamiento y mirar los detalles, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. El tratamiento quirúrgico, bueno, pues fijaros, un porcentaje de pacientes altísimo. Y entonces esto es lo que muchas veces en hospitales como el nuestro, que no tenemos cirugía cardíaca, pues nos dificulta el seguimiento del paciente o presenta determinadas situaciones en las que trasladamos al paciente del hospital. Y que esté, pues es un ambiente quirúrgico, lo que quiere decir es que tenga cercano un dispositivo que le pueda operar. Bueno, si hay indicación, veremos ahora las indicaciones, pues no hay por qué demorarla. En algunas ocasiones sí, si el paciente está séptico, entonces hay que procurar que no vaya séptico al quirófano o demorarla si tiene un ictus hemorrágico cuyo pronóstico no sabemos cuál puede ser. Y luego una protésica precoz se va al quirófano casi sobre la marcha y no son raras, es decir, se cambia una válvula y tenemos una infección sobre la válvula y con cierta frecuencia. En algunas ocasiones lo que hay que hacer es volver a recambiar la válvula. Bueno, las indicaciones del tratamiento quirúrgico. La idea es que tiene 3 indicaciones principales. Luego le ponemos los decimales, pero son 3 importantes. La insuficiencia cardíaca, por insuficiencia valvular o obstrucción valvular, por un problema valvular, porque no responde al tratamiento, sobre todo en las izquierdas, o una infección no controlada,
porque hace complicaciones locales o persisten hemocultivos positivos, fijaros, 7 días con la bacteriemia y con el germen haciendo de las suyas, o hay un germen que no vamos a acabar con él. Hablábamos antes de los hongos o gérmenes multiresistentes. O bien la prevención de embolismos sistémicos. Esta es una indicación más lectiva, como veremos, pues una vegetación grande de un fenómeno embólico o una vegetación mayor de 15 milímetros por aquello de que puede hacer un fenómeno embólico que puede ser un embolismo cerebral, etc. Y otras indicaciones, bueno, por las que son de gérmenes que no tienen una actividad bactericida importante, la Coxiella burnetii, que serían año y pico de tratamiento en caso de que tenga afectación hemodinámica, o gérmenes muy virulentos, el Staphylococcus aureus o algunos otros. Eso generalmente es a través de una de estas complicaciones, ¿no? de operaciones perivalvulares o insuficiencia cardíaca. Y esto es lo mismo, pero con detalles. Y hay un detalle aquí muy importante, que es el timing of surgery. Esta es una de New England que os he colgado en las lecturas recomendadas, que hay indicaciones que son de emergencia. Y aquí dice emergencia, que es menos de 24 horas de cirugía, ¿de acuerdo? Urgente, como en unos días, y electiva, pues como por lo menos después de 1 o 2 semanas de tratamiento antibiótico. Y entonces aquí veis cada una de las anteriores, que podéis ver una a una, y es muy razonable lo que se propone con respecto al tiempo, que está clarísimo que una insuficiencia cardíaca o una refractaria es una cosa de 24 horas. Y dependiendo de la situación, puede ser algo un poquito más rápido o más lento. ¿De acuerdo? Miraros, son las mismas indicaciones prácticamente, y aquí lo que te da es el tiempo de indicación de la acción. Bueno, y lo último es la profilaxis. La profilaxis, pues depende, era un clásico, ¿no? El poner antibióticos a las personas con enfermedad valvular, y sin embargo las indicaciones se han reducido muchísimo en las distintas indicaciones o recomendaciones de las distintas sociedades. Esta es la American Heart Association y esta es la Sociedad Europea de Cardiología, pues se van simplificando. Y ahora ya solamente se queda en cardiopatías de alto riesgo, como son prótesis mecánicas, bioprótesis o injertos, o bien que ha tenido una endocarditis previa o una cardiopatía congénita. ¿De acuerdo? No todas, además. Y solamente en procedimientos dentales en los que hay sangrado. En general es amoxicilina oral o clindamicina en alérgicos. Esta es, digamos, la versión simplificada de esto. Esta es la versión que tenemos nosotros en nuestras recomendaciones. Prácticamente es lo mismo sin simplificar. Y esto de valvulopatía en receptores de trasplante cardíaco era una recomendación que se eliminó. Y estos son los procedimientos, que son procedimientos dentales en los que hay sangrado o puede invadirse la encía, y esto es lo que en los que no causen sangrado pues no es necesario. Y las pautas son prácticamente las mismas que hemos hablado, ¿de acuerdo? Y luego esto es lo que habla SCARI. De nuevo, es una versión con pequeñas, digamos, añadidos de información, como son el grado de evidencia, etcétera, en unas y en otras, ¿no? Esto es en qué pacientes son de riesgo y qué procedimientos son los que son de riesgo. También yo creo que es interesante ver las tres versiones, van alineadas unas con otras, pero es bueno y esto es un recordatorio que viene en la lectura esta del New England, que repasa datos claves de la entidad, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante cuando vas a una charla y dice, para llevar a casa, ¿no? To go home, ¿qué mensajes nos llevamos a casa? Vale, pues estos son los principales mensajes con respecto a la clase de endocarditis. No son los que hemos ido viendo, pero repasarlos porque son, digamos, los más importantes. Bueno, y estas son las lecturas recomendadas. Estos son el Harrison, sin duda, como siempre, y luego esta es el escardio, y este es los endocardis infecciosa del mismo, que os he ido enseñando a lo largo de la presentación y que lo tenéis colgado en lecturas recomendadas. Vale, pues hasta aquí el tema de endocarditis. Ya veis que es una clase preciosa y es una muy bonita, con muchísimas implicaciones sistémicas, de antibiótico, de manejo, de cirugía, de todo tipo, ¿no? Entonces es una enfermedad, yo creo que es especialmente atractiva con los sinsabores que da. ¿De acuerdo? También hay gente que va bien, ¿eh? Mucha gente va bien y se cura. Bueno, ¿alguna pregunta? Decir un sí o un no.
por lo menos, para que sepa que estáis ahí. No hay preguntas. Vale. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos hola, voy al chat. Vamos a esperar 5 minutos. Estamos ahí 12, vámonos ahí 15 o hay 17 más o menos, para que descanséis un poco, porque os voy a seguir hablando de infecciones endovasculares y en esta ocasión nos vamos a ir a infecciones por catéteres y por dispositivos endovasculares. Muy interesante y muy oportuna después de la clase de endocardio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la presentación y nos vemos por el relojito ese que tenéis abajo a la derecha, hay 17.
Pues nada, ya estamos aquí de vuelta. Son y 17. Decirme uno si me oís bien, porque siempre uno tiene la duda de si está hablando a la pared o si está hablando a alguien. Estupendo, gracias. Y ahora pues vamos a ver esto otro. Bueno, yo comprendo que esta clase es la última del día que tenéis y estaréis más cansados. Pero bueno, yo creo que es una clase que se entiende bien y que es hasta entretenida, ¿no? Lo que vamos a hablar es de infecciones asociadas a catéteres. Os podéis imaginar, y lo podéis ver aquí, que esto es una herida en la piel con una guía por donde pueden entrar los gérmenes tranquilamente y a 2 centímetros o a centímetro y medio un vaso sanguíneo. Nada menos que una subclavia. Y fijaros aquí con todo este eritema alrededor de celulitis, ¿no? Da miedo. Bueno, pues esto es lo que hacemos con mucha frecuencia. Esto es lo de la ruptura de barreras anatómicas, ¿os acordáis que hablábamos en las primeras clases? Y esto es lo que hace que en nuestro entorno, junto con los antibióticos y las resistencias, pues tengamos tantas complicaciones y este tema sea tan importante. Y además es importante porque es un tema que básicamente es iatrogénico, es decir, o por lo menos tiene un componente iatrogénico. Inevitable, o sea que es inevitable tener que poner catéteres, es inevitable tener que alguno se infecte, pero entonces hay que conocerlo muy bien para salir al paso, sospecharlo y salir al paso correctamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí nadie no, es culpable de que haya una infección en un catéter bien cuidado, pero tiene que estar eso, bien cuidado y sobre todo reconocido a tiempo. Y esta es la importancia del tema, porque en principio tiene manejo, tiene tratamiento y es lo que vamos a ver. Bueno, pues entonces vamos a ver, pues eso, las infecciones, el riesgo, la microbiología y el tratamiento y la prevención. Entonces hay una serie de definiciones que es importante. Fijaros aquí, esto que pone aquí, tiempo medio hasta la infección, 12, 16, 26 días. Bueno, esto es muy difícil. Estamos hablando de tiempo medio. Pero claro, cuando hablamos de tiempo medio, tenemos el de 4 días y tenemos el de 40 días. Entonces, bueno, pues eso es, digamos, donde se sitúan la mayor parte de las infecciones. Da una idea de los catéteres y el tipo de catéter que nos puede durar. Y esto, de todas maneras, depende del tipo de catéter, ¿de acuerdo? De manera que esto tampoco va a misa. Vamos a ver, ya veréis, distintos catéteres que el riesgo de infección es diferente y los hay que duran mucha cantidad. ¿Qué es una colonización del catéter? Pues simplemente un aislamiento significativo en alguno de los sitios del catéter, normalmente en la punta o de la conexión, pero sin signos clínicos, es decir, está colonizado, pero no está infectado, no está produciendo patología, ¿de acuerdo? Infección del punto de entrada, bueno, pues o clínicamente o microbiológicamente, lo que veíamos en la foto, ¿no? Vemos la entrada en la piel del catéter subclavio en ese caso, con signos de infección alrededor. Y si hacemos un cultivo, pues también. Bacteriemia relacionada con el catéter. Y ahí ya empezamos ya con las tiranteces. Tiene que ser una bacteriemia o una fungemia en un paciente que tiene un catéter, que tiene más de un hemocultivo positivo, y luego manifestaciones clínicas de infección. Es decir, para hablar de esto tenemos que tener manifestaciones clínicas. Ya no es una colonización simplemente, sino fiebre, escalofríos, hipotensión y que no tenga un foco aparente de bacteriemia distinto de este, ¿de acuerdo? Entonces esto lo repasaremos luego, que hay algunos criterios. Por un lado, que tengamos un cultivo del catéter positivo, pero claro, este cultivo del catéter quiere decir que hemos quitado el catéter. Caramba, pues hay determinados catéteres que no interesa quitarlos. Entonces vamos a recurrir a hemocultivos simultáneos y vemos o bien un criterio cuantitativo o bien un criterio de velocidad de crecimiento. Este es importantísimo, el que utilizamos nosotros es el de velocidad de crecimiento de más de 2 horas de la diferencia de tiempo de lo que ha crecido en vía periférica y a través del catéter. Crece más rápido y en más cantidad el catéter si es el origen de infección. Si no, si es sencillamente un hemocultivo, no hay infecciones, pues se comportaría como un hemocultivo de sangre periférica. Tendrían el mismo crecimiento y la misma cantidad. En esto se basan estos criterios, ¿de acuerdo? Y luego, si está relacionada con el líquido de infusión, pues es que ocurre cuando se infunde y que el cultivo de líquido de infusión pues es positivo. Es otra cosa distinta. Entonces, los catéteres
pues eso, es importantísimo en cuanto a lo que es la morbilidad. Fijaros dentro de las bacteriemias aquí en una población, es un estudio, ¿no?, de mayores de 80 años, como se puede hacer en otras poblaciones, pero fijaros que la bacteriemia por catéter pues es un 10% de todas las bacteriemias, es decir, numéricamente es importante. Pero luego además aumenta la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria. Muchas veces nos demoramos en la retirada de un catéter infectado, pero fijaros también que muchas veces retiramos innecesariamente los catéteres, con lo cual o te pasas o no llegas, ¿no? Y todo esto, con, por supuesto, aumento de costes, de complicaciones, etcétera. Bueno, ¿qué tipos de catéter tenemos? Esta diapositiva es muy interesante. Esta que tenéis, esta parte de aquí, es del up-to-date. No os la voy a explicar, porque la vamos a explicar conforme vayamos viendo las imágenes, ¿de acuerdo? Que si no, tardamos mucho tiempo. Pero luego ver vosotros los distintos tipos de catéteres que se describen ahí, que son los que aparecen aquí en las imágenes. Un catéter periférico, este es el normal, el que vemos en una mano, que vemos en un brazo, y es simplemente una aguja que penetra poco, unos centímetros, en una vía periférica. Esto simplemente es que se puede coger con control ecográfico. Bueno, pues sí, pero es exactamente lo mismo. Luego hay un catéter que es el catéter de línea media. Este entra aquí por el pliegue del codo y se queda en la zona aquí del húmero, ¿de acuerdo? Se queda en esta zona. Veremos una foto más clara del catéter de línea media. El catéter central de acceso periférico no tunelizado es este es el catéter central de acceso periférico, fijaros hasta dónde llega, a diferencia del catéter de línea media que llega solamente hasta aquí, y luego el catéter central, la clásica vía subclavia o vía yugular, o los tunelizados, ¿no?, y los implantados. Vamos viendo. Os he dicho que es una yugular, pero en realidad es un catéter con trayecto subcutáneo. Digamos que aquí tunelizado, esto se separa la puerta de entrada de la piel con la puerta de entrada en el vaso. Ahora lo veremos. Este es el catéter de línea media, este es el catéter central de inserción periférica, que utilizamos muchísimo, y cuando simplemente puedes medir presión venosa central, etcétera, y luego el calibre de la vena es mayor, y muchas veces para administrar medicación, pues por ejemplo, incluso en el domicilio o medicación mantenida, utilizamos este tipo de catéteres, que no es más que una vía de gran calibre y un catéter que se puede fijar muy bien. Es el que llamamos catéter de línea media. Este es un no tunelizado, un catéter central no tunelizado, es decir, que tú entras aquí en la piel y un poquito más aquí entras en el vaso sanguíneo por debajo de la subclavia, o este es un tunelizado, y es que entras aquí en la piel y hace todo este recorrido hasta llegar a la yugular. ¿De acuerdo? De nuevo, aquí veis el tunelizado. Este es el catéter tipo Hickman, que es el catéter que tiene el acceso a la piel por aquí, pero tiene todo este túnel. Todo este túnel, la ventaja que tiene es que defiende al huésped de la infección que pueda entrar a través de esta puerta de entrada, ¿no?, de la entrada en la piel. Y este es un catéter, este es el tunelizado también, y el catéter completamente implantado es este es el portacarro. Es decir, tiene un bolsillo aquí como si fuera un marcapasos, y luego lo que va es el catéter propiamente dicho hasta la oreja. Es un catéter tipo portacar, totalmente tunelizado, totalmente implantado, ¿de acuerdo? Y se utiliza de esta manera. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la infección? Bueno, pues por un lado, pues del paciente, del catéter y de la posibilidad de que esté contaminada la infusión. Entonces, del paciente, pues un paciente deteriorado con enfermedad crónica, peor. Naturalmente, si está malnutrido y está con inmunodeficiente, pues también peor, es más grave, ¿no? Luego, cuando tiene nutrición parenteral total, también es más probable la infección. Fijaros aquí, la cándida aparece y los bacilos gram negativos en suelos con glucosa, es decir, que muchas veces la administración de determinadas cosas depende más de la contaminación de la infusión, pero es uno de los factores de riesgo. Edades extremas son muy mayores o muy pequeñitos, y luego quemados, por ejemplo, porque tienen muchísima más infección y muchísima más flora que es capaz de infectar el catéter. Es decir, la piel supone un mecanismo de protección importantísimo, no solamente lo que está pegando al catéter, sino todo el resto de la piel.
Bueno, el catéter. Cualquier catéter con un tiempo suficiente puede producir infección. Pues efectivamente, antes hablábamos de un horizonte temporal variable y dependiendo de cada catéter, pero sí que es muy importante efectivamente la duración. El tipo de material también, que la técnica haya sido aséptica o no. Que sepáis que en algunos libros te hablan del catéter team, que es un grupo de personas del hospital especializadas en el manejo de catéteres que controlan los catéteres, sobre todo los catéteres centrales, y los ponen, los cambian y se ocupan de todo el catéter, ¿no? Para evitar, como una estrategia, para evitar las bacteriemias y las infecciones del catéter. Los cuidados de la zona de entrada también son críticas y la experiencia personal. Esto es lo que justifica que pueda haber un catéter team en determinados sitios. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo asociados al propio catéter? Bueno, pues la localización. Los miembros inferiores muchísimo más sucios que los miembros superiores, ¿no? Muñeca más sucia que la mano, tiempo mayor de 3-4 días y luego dependiendo de los compuestos, pues el polivinilo y polietileno más que el teflón. Luego, el catéter arterial depende también de la comunicación de otras zonas. Este se utiliza básicamente en UBIs, donde hay muchos otros factores e invasiones ¿cómo se dice?, de barreras anatómicas. Los catéteres arterial pulmonar, lo mismo, se utilizan en las UBIs y entonces, bueno, pues todas estas cosas influyen mucho, ¿no? Influyen en la posibilidad en el riesgo de infectarse, y el catéter venoso central, que son los que nosotros manejamos normalmente, bueno, pues tenemos que en la femoral tiene más riesgo de infección, está en una zona más sucia, que se limpia peor, que además es de movimiento, o bien la yugular, que está muy próxima al cuero cabelludo, pues tiene más riesgo de infección que el catéter subclávio. Esto del catéter repetido no es recomendable. Esto consiste en cambiar un catéter utilizando la misma vía, ¿no? La misma, digamos, el mismo orificio, el mismo trayecto, ¿no? Pues eso es meter una guía, sacar el catéter y poner otro. Eso no se hace porque verdaderamente facilita mucho las infecciones. Que haya un foco séptico y que se digamos, colonice de otra manera, pues también puede ocurrir. Y esto sí que es importante. ¿Por qué se ponen catéteres tunelizados y totalmente implantados? Pues precisamente para utilizar la protección de la piel por encima del catéter y evitar el tener tener infecciones, ¿no? La técnica estéril, los apósitos tienen que ser también transparentes para ver claramente si tiene signos de infección en la zona de entrada, y luego pues en los catéteres algunos que van impregnados de antibiótico antiséptico que pueden infectarse menos. Dice pueden porque tampoco está absolutamente demostrado. La inserción de urgencia siempre es unas condiciones peores. Si siempre se puede hacer sobre todo un catéter central en unas condiciones de serenidad y de hacerlo de forma electiva, pues es mucho mejor. Por supuesto, como siempre, la experiencia del que lo hace, importantísimo. La piel húmeda se infecta más que la piel seca, tiene más riesgos, y luego pacientes, pues eso, catéteres prolongados, neutropénicos. ¿Cómo llega el germen? Bueno, pues en principio el sitio más frecuente puede llegar desde todos estos sitios, ¿no?, que se marcan aquí. Desde el sitio de la inserción, desde las conexiones del catéter por vía endoluminal, o bien desde bacteriemias de otro origen, o bien desde lo que se infunde, claro. Teóricamente eso está muy bien, pero lo más frecuente es que en los de larga duración sea de las conexiones del catéter con progresión por dentro del vaso. Bueno, y lo que ocurre es que aparece un germen que por unas fuerzas electrostáticas se pega a la pared, aparece luego adhesinas y es capaz de pegarse más a la pared y acaba haciendo una colonización, pues eso, con un efecto también biofilm, y queda ahí colonizando, ¿no? Y luego a partir de ahí hacer una bacteriemia, pues es un paso bastante simple. ¿Cuáles son los gérmenes que lo hacen? Bueno, pues aquí los gram positivos también son muy importantes. ¿Sabes? Aquí el estafilococo epidermidis, en primer lugar, el estafilococo aureus es fundamental, pero hay muchísima flora gram negativos y flora hospitalaria. Ya veis, pseudomonas, cándida, nuevamente el enterococo, enterobacterias, colibacterias, viridans, muy poco, y luego una miscelánea de muchos. De la manera que aquí los bacilos gram negativos ganan puntos, es, digamos, población muy hospitalizada, y también gana puntos el estafilococo coagulasa negativo y la CAM. Esto va a tener importancia, como siempre, en el manejo en
empírico en el tratamiento empírico. Hay algunas circunstancias que nos facilitan o que nos orientan hacia un germen determinado. Pues en los quemados, las infecciones por pseudomonas, no es la primera vez que lo vemos ya, las bacterias por pseudomonas. En el adicto a drogas, el Staphylococcus aureus. Los pacientes oncomatológicos, y esto lo veremos en las neutropenias febriles, como los bacilos gram negativos es lo más frecuente, aunque los gram positivos de estafilococo van ganando bastante terreno. En la diálisis, cocos gram positivos, que puede ser estafilococo aureus o epidermidis. Este es curioso, catéteres sin aguja, que son los tipo Hickman, que por las conexiones de la UCI y por la humedad pueden tener algunos de estos gérmenes hidrofílicos, bacilos gram negativos, pseudomonas, Serratia, Acinetobacter, o luego niños con catéteres venosos centrales ambulantes, pues ya a un niño pedirle que sea limpio es muy difícil y entonces pueden tener infecciones polimicrobianas. ¿Cuál es la clínica? La clínica es fiebre sin foco aparente, es decir, es alguien que está con catéter normalmente y de repente se pone con fiebre. En esa situación, normalmente lo que hacemos es hemocultivo, sospechamos una infección por catéter y nos planteamos un tratamiento empírico. Y ahí hay una serie de cosas que habrá que plantear. Claro, nos daría muchas pistas si tiene infección en el punto de entrada o en el trayecto, una flebitis muy importante, eso quitas inmediatamente el catéter. O cuando se ha manipulado el catéter es cuando se ha producido la bacteriemia y luego en muchas ocasiones se retira el catéter ante la sospecha y se manda a cultivar y mejora el paciente, a lo mejor desaparece la fiebre, ¿de acuerdo? O bien un catéter que se obstruye, un catéter que funcionaba bien y que deja de funcionar. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno, pues locales, una tromboflebitis séptica y luego a distancia pues una endocarditis, como hemos estado viendo hace un rato, ¿no? Fijaros esta Staphylococcus aureus que tiene altísimo riesgo de endocarditis, las bacterias por Staphylococcus aureus. Quedaros ya en la cabeza que las vamos a manejar de forma especial, ya lo veréis después. O bien focos sépticos metastásicos, o la infección en una prótesis, que bien puede ser una prótesis valvular cardíaca, por ejemplo, o ya fenómenos embólicos, como veíamos en aquel escáner que vimos en la anterior presentación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues aquí tenemos una dificultad, y es que podemos querer retirar el catéter porque nos da igual, o querer mantenerlo. Si es un catéter completamente implantado y que pues es una cirugía realmente menor, la que supone quitarlo, ponerlo, etcétera, bueno, pues muchas veces el catéter hay que tratar de salvarlo, ¿no? Entonces ahí vamos a tratar, para empezar, de diagnosticar a ver si es la fiebre por el catéter o no. Y entonces vamos a recurrir a estas técnicas que decíamos, ¿no? Esto es cuando los hemocultivos cuantitativos y la diferencia de crecimiento, ¿no? Se trata de coger hemocultivos a la vez, de sangre periférica y del catéter, y si hay una diferencia notable en el número de colonias que se forman, como vemos aquí, más de 3:1, o bien en la hora, es decir, que crece más rápido el del catéter que el de sangre periférica, más de 2 horas más rápido, entonces pensamos que la bacteriemia es por el catéter. Si hemos quitado el catéter pues porque no nos convenía o porque lo tenemos que quitar o lo que sea, entonces se utiliza este cultivo de la punta del catéter. Este maqui no consiste más que poner aquí la punta del catéter y rodarlo a lo largo de la placa, de la placa de cultivo. No es más, técnica de maqui, fíjate qué cosa, tal. Bueno, pues no es más que eso, ¿de acuerdo? Y luego también aquí la posibilidad de hacer un cultivo cuantitativo. Vamos, básicamente eso ya es con el catéter quitado. Y si lo hemos quitado por la razón que sea, pues sí que se utiliza esa técnica para confirmarlo. Y luego, pues como siempre, nos encontramos con un primer momento en el que tenemos que apuntar, porque tenemos una infección endovascular y además con un componente de iatrogenia y que el paciente está con fiebre, tiritón, etcétera, y tenemos que de la sospecha poner tratamiento, o bien ya tenemos el germen y ya podemos apuntar mejor. Y luego el manejo del catéter. ¿Qué hacemos con el catéter? ¿Lo quitamos? Pues mira, va a depender pues eso, del paciente, de cómo estemos utilizando el catéter, del tipo de catéter que sea, y luego ya cuando sepamos el microorganismo, de qué microorganismos. Hay algunos microorganismos que nos obliga de todas a retirar el catéter. Y esto, desde luego,
los hemocultivos, sospecharlo y coger hemocultivos diferenciales. Por cierto, si tienes un catéter de 2 vías, entonces hay que coger cultivo de sangre periférica, cultivo de una vía y cultivo de la otra vía. Hay muchos catéteres de 2 vías que se utilizan para muchas cosas, pues hay que coger un hemocultivo de cada una de las. Bueno, pues ¿cuál es la antibioterapia empírica? Vale, pues siempre vamos a tener que cubrir cocos gram positivos, siempre, de todas, de manera que ahí nos va a caer la banca, ¿de acuerdo? En inmunodeprimidos neutropénicos, pacientes en diálisis, nos van a caer gram negativos, bacilos gram negativos, y como estamos además en un entorno hospitalario, va a ser un fármaco antiseudomónico, ¿de acuerdo? La ceftazidima es el que viene aquí en esta, puede ser perfectamente. Hay otros, aminoglucósidos también con actividad antiseudomona, y hay muchos otros, ¿no? Pero bueno, tampoco interesa que sea un espectro amplísimo, ¿no? Pues ceftazidima banco sería una buenísima posibilidad, y luego aquí, en muchas otras situaciones, cubrir empíricamente las cándidas. Acordaros que el fluconazol no afecta o no ataca a la y glabrata, ¿no? A las cándidas. Entonces, hasta que no conocemos el resultado del cultivo, no muchas veces, hasta que no conocemos el resultado del cultivo, el tratamiento empírico para una fungemia es carbofungina, que sí que lo cubrimos. Bueno, y la anfotericina B, pues un fármaco muy engorroso que en esta situación prácticamente no utilizamos. Pues es que en otras situaciones sí, pero en este yo sustituiría esto por un caspofungina, y en un segundo momento, si vemos que si se confirma que es una cándida, que no es ni cruce ni glabrata, entonces sí que se puede pasar. Esto lo veréis en las infecciones por hongos y infecciones en inmunodeprimidos. Bueno, pero bueno, esto aquí yo creo que se puede hacer esa corrección. Bueno, entonces ya con el antibiótico, ¿qué hacer? Ya sabemos el antibiótico qué es, entonces vamos a ver. Un coagulasa negativo, que es podemos intentar salvarlo, lo veremos después. Y necesitaríamos banco durante 5 o 7 días, si lo intentamos salvar, por lo menos 2 semanas. Ojo que puede ser un contaminante, y luego si hay material protésico por medio, entonces más tiempo. Staphylococcus, aquí retiramos de todas el catéter, no se debe conservar. Y dependiendo de su sensibilidad a la cloxacerina, pues entonces va a tener cloxacina o banco por lo menos 14 días. Y ojo, el riesgo de endocarditis, antes decíamos hasta un 40%, en esta X se calibra hasta, o se cuantifica en un 25-30%, vamos a hacer un ecocardiograma transesofágico para descartar endocarditis. Es decir, cuando tenemos una bacteria por Staphylococcus aureus, vamos a tener siempre la sospecha de la posibilidad de endocarditis bacteriana, ¿de acuerdo? E incluso muchas veces, esto nos obliga a hacer, aquí lo tenéis, retirada del catéter, hemocultivo a las 72 horas, y si no hay sospecha de endocarditis y el hemocultivo a las 72 horas es negativo, entonces lo mantenemos 14 días. Pero como haya sospecha de endocarditis o el cultivo siga siendo positivo a las 72 horas, lo vamos a mantener 4 semanas en lugar de 14. Muy bien, ya veis que el tratamiento empírico en esta situación mucho mejor que ese banco, y luego desescalaríamos si fuera necesario. El enterococo, banco, o dependiendo de su sensibilidad, banco o AMPI, se puede retirar o intentar salvarlo, y el tratamiento es de 7-14 días, y gran negativos, dependiendo cuál, podría también manejarse de esa manera. Estos son la tabla del up-to-date de los abordajes, ya no empíricos, ya no es tratamiento empírico, es tratamiento dirigido a los gérmenes. De nuevo, mirar la tabla con detenimiento, porque siempre da más información. Y luego está el manejo del catéter, el tratamiento, digamos, inicialmente el tratamiento empírico, luego con el tipo de germen se ajusta el tratamiento, la duración va a depender del tipo de germen, el hacer hemocultivos de control, y esto lo hacemos, aunque esté especialmente indicado en estafilococo, lo hacemos siempre, y luego la duración, sobre todo en estafilococo, teniendo en cuenta la sospecha de endocarditis, y habiendo hecho de todas en el ¿cómo se dice?, en el estafilococo, una exploración de ecocardiograma. Una cosa que yo no sé si he comentado es esto, y es que en la cándida, de la misma manera que aquí hacemos un ecocardiograma de todas y hemocultivos de control, en la cándida hacemos hemocultivos repetidos, porque la duración del tratamiento depende de cuándo se negativice el cultivo. Es decir, vamos haciendo cultivos cada 48 horas,
y digamos que el tratamiento es 14 días a partir del primer hemocultivo negativo. Fijaros la importancia de hacer hemocultivos seriados, ¿no? Y luego aquí siempre hay que hacer un fondo de ojo de la misma manera que hacemos un ecocardiograma, aquí un fondo de ojo para descartar que tenga una endoftalmitis candidíaca. Seguimos y nos vamos al manejo del catéter. ¿Qué hacemos? ¿Lo quitamos o lo ponemos? Mira, si un paciente está grave o tiene un shock séptico y una de las sospechas es el catéter hay que quitarlo. Se siente, porque ahí no tenemos mucho tiempo para digamos, pensar si sí o si no. Ahí el paciente hay que sacarlo de esa situación y si la sospecha es que sea el catéter no hay más remedio que quitarlo. Si tenemos además, o si tenemos una infección supurada del túnel subcutáneo del catéter o del punto de entrada, entonces también hay que quitarlo. O una flebitis séptica e infecciones a distancia. Realmente estas son situaciones tan sumamente claras, ¿verdad?, que lo que hay que hacer es quitar el foco lo antes posible. Y luego, lo mismo, una cardiopatía valvular o una prótesis, siempre hace aconsejable quitar el catéter porque el riesgo de endocarditis es mayor todavía. Luego también depende del tipo del catéter. Un catéter periférico se pone con cierta facilidad y se infecta en pocos días, ¿no? Entonces, ese es retirarlo. El catéter central no tunelizado, habría que ver si la infección está documentada, también sería retirarlo y no lo intentamos salvar si hay infección. Sin embargo, en los catéteres tunelizados o en los completamente implantados sí que cabe la posibilidad de intentar salvarlo. Bueno, entonces, dependiendo del microorganismo, por ejemplo, si es una epidermis o un estreptococo o un corynebacterium, puede mantenerse. Es aconsejable retirarlo en todos estos, ¿de acuerdo? Aquí hay una diferencia entre el enterococo, que antes decíamos que sí se podía mantener. Yo en esto vamos a ser conservadores. Si hay duda, es retirarlo, ¿de acuerdo? Pero desde luego en la cándida, en la pseudomonas, en el staph aureus, hay que retirarlo. Aquí hay una diapositiva que está algo más clara. Entonces, ¿cómo se hace el intento de salvar el catéter? No puede ser ni estafilococo, ni pseudomonas, ni hongo, ni micobacteria. Entonces, en algunos otros gérmenes se puede tratar de intentar, aunque en gérmenes que se reproducen poco, estos que son tan persistentes, es difícil hacerlo. Se hace con un sello antibiótico, dependiendo del germen, lo que se hace es que se concentra en las soluciones de sellado, se concentra el antibiótico. Lo que se hace es que se mete una concentración que ocupa con su volumen el reservorio más el recorrido del catéter y se recambia esto cada 48 horas, 24-48 horas durante 10-14 días. Este es el sello y este es el intento de salvarlo. Con frecuencia recurre a la infección, es decir, que el intento de salvarlo puede fracasar tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que en determinadas situaciones, con determinado tipo de catéter, pues sí que merece la pena el intento de cambio. Bueno, entonces, retirarlo en casos de pacientes graves, si sigue con fiebre a pesar del tratamiento antibiótico, si tiene tiene microorganismos agresivos o complicaciones. ¿De acuerdo? Aquí acordaros del hongo, la micobacteria, la pseudomonas y del staph aureus. El tratamiento empírico va a coger esto, una cefalospina antipseudomónica, vancomicina, más o menos el riesgo que tengamos de infección por hongos no tifo. La duración, el epidermidis, 5 o 7 días y si no se retira el catéter, 14 días, enterococo y bacilo gram negativo, 7-14 días, y el staph aureus, 14 días, ojo, comprobando que no tiene, que los hemocultivos se negativizan a las 72 horas y que tiene un ecocardiograma en que se descarta endocarditis. En otra circunstancia hay que mantener el tratamiento por lo menos 4 semanas. Y en la cándida siempre prolongar dependiendo de los hemocultivos y descartar una endoftalmitis con un fondo de ojo. Sellado antibiótico. Bueno, pues en algunas infecciones por catéter tunelizados que interesa abordar. Finalmente, como estamos en algo que depende un poco de nosotros, pues como siempre, lavado de manos, el tener una técnica estéril a la hora de inserción del catéter, el lavado de la zona de la implantación del catéter con clorexidina y evitar inserciones que son de mayor riesgo de infección, como la inserción femoral.
En este sentido, lo que os recomiendo es en Harrison, este capítulo, y luego os he colgado este artículo, que es un artículo español, que está muy bien, la verdad, de infecciones relacionadas con el uso de catéteres. Bueno, pues hasta aquí las clases de hoy. Hemos terminado a casi -10. Bueno, pues bien, así podéis descansar. Preguntas, dudas. Vale. Iker no tiene dudas. ¿Quién más? Los demás tampoco. Pues entonces dejamos aquí la clase, ¿vale? Bueno, estudiar, ¿de acuerdo? Y si tenéis dudas, lo decís. Muy bien, venga. Hasta luego.